Bien, en la última clase habíamos visto un poco de nuestro tema actual, el que vamos a abordar ahora, que eran funciones cuadráticas. Bueno, estas funciones, al igual que las funciones lineales, no tienen que cumplir la regla precisamente de la unicidad, etcétera. Y la forma general de esta función es la siguiente, ¿no? Es muy similar a lo que es una ecuación cuadrática, ¿no? Solamente que ahora, no en su forma estándar, solamente que ahora la ecuación cuadrática, en lugar de estar igualada a cero, en este caso la presentamos como una función, ¿no? Donde a, b y c son constantes y a tiene que ser diferente de cero, ¿no? Para ser precisamente una función cuadrática. Y también vimos que... Entonces, estas también las tenemos que separar, profe, igual. ¿Cómo? Disculpa, Sharon, no te escuché muy bien. Ah, que sí, esas también las tenemos que separar por A, B y C para guiarnos. Sí, lo más recomendable sería hacer eso, ¿no? Dependiendo de los números exactos que se nos den. Lo recomendable es separar así A, B, C porque vamos a emplear esto para calcular los puntos que nos son de interés, ¿no? De la función. Entonces, bueno, es importante que sí hagamos eso. Bien, entonces, bueno, tenemos ahora, bueno, podemos hacer la representación gráfica que ya la vimos un poco la semana pasada. Bueno, aunque mejor lo dibujo así. Y teníamos dos casos, ¿no? Dos casos un poco dependiendo de el tipo de, o mejor dicho, el signo de nuestra, del coeficiente A, ¿no? Había dos casos en los que puede suceder esto, ¿no? Que podría ser más o menos así y otra así. Y esto dependía del signo de nuestra función. Si esta función, como vamos a ver, tiene esta forma, ¿no? Quiere decir que A es positivo. Y si A es negativo, va a tener esta otra forma. Bueno, vean que tiene estos dos tipos de funciones ciertas características. Por ejemplo, esta, ¿no? La primera, podemos ver que se extiende al infinito, ¿no? Podríamos ir dando más valores de y, o mejor dicho, de x, y esta función se va extendiendo hacia arriba, ¿no? Hacia los valores positivos de y. Y esta otra, ¿no? Se va extendiendo hacia los valores negativos de y, indefinidamente, ¿no? Esa es la característica de esta función. Y además de eso, podemos ver que acá, en este primer caso, cuando A es positivo, tenemos un mínimo que va a adquirir la función, ¿no? Que sería más o menos el valor de acá, ¿no? Entonces, a esta función
le va a pertenecer un mínimo, y a esta otra va a tener un máximo, ¿no? Porque el punto mínimo que va a adquirir aquí y es este, y el máximo, bueno, está indefinido, ¿no? Depende de hasta qué punto considere valores de mi dominio, ¿no? Hasta ese punto, entonces, esto se puede extender indefinidamente hacia arriba, ¿no? Hacia valores positivos de y. Pero puede tener o va a tener sí o sí un mínimo, ¿no? Y aquí va a tener un máximo. Y estos puntos, los puntos que tenemos aquí, mínimos y máximos, ambos se denominan puntos críticos de la función. ¿No? Cuando se alcanza y se sabe que la función tiene un máximo o un mínimo, ¿no? Se le denomina punto crítico. Y si tiene un máximo, también se le denomina, ¿no? Punto crítico. Bien, entonces estas son las características gráficas, digamos, de este tipo de funciones en sus dos clases. Y este punto que acá, no, para la función se denomina punto crítico, en particular para la parábola también se le denomina vértice. Mejor lo pongo así en este color. Se denomina vértice. ¿No? Vértice, punto crítico. Bueno, el punto crítico, ¿no? Es una denominación que, bueno, vamos a ver un poco luego. Esto está un poco relacionado con derivadas que espero que veamos, aunque sea un poco el viernes. Y bueno, el nombre directamente esto específico para las funciones parabólicas serían estas, ¿no? Las funciones cuadráticas con esta forma funcional que se denomina parábola, ¿no? Entonces, estos serían los vértices de mis funciones. Bien, entonces, como podrán ver, hay también otros puntos que pueden parecernos importantes a priori o que pueden ser importantes. Habría aquí dos. Estos dos puntos de acá, ¿no? Que cortan el eje de las abscisas. No, nuestra función corta el eje de las abscisas en dos puntos. Y hay otro punto en el cual el eje de las ordenadas también corta nuestra función, que serían estos otros puntos, ¿no? Entonces tendríamos, además de estas características, ¿no? La primera, que cuando es positivo es una función que se va abriendo hacia arriba, ¿no? Se va abriendo mi parábola. Acá se va abriendo hacia abajo. Ambas tienen un punto crítico o un vértice. Una tiene un mínimo, un máximo. Y además de eso podemos encontrar que existen dos valores para x, ¿no? Cuando y vale 0. Es decir, son los puntos donde la función corta el eje de las abscisas, acá y acá, ¿no? Y como también podemos ver, existe un punto donde corta al eje de las ordenadas igual mi función, que sería este otro, ¿no? Y en este caso, este otro. Bien, esos son, bueno, los puntos más importantes o los elementos más importantes de la función. También existe otro que es un eje de simetría, pero bueno, eso no lo vamos a analizar, no nos interesa mucho. Pero bueno, el eje de simetría lo único que es imagínense una línea recta que corta precisamente mi función, digamos exactamente a la mitad, ¿no? Y que atraviesa este punto mínimo. Si imaginamos que existe, aunque bueno, esto sería un poco chueco. Si consideramos esa línea, ¿no? Que estaría cortando en el vértice,
podemos separar la función en dos partes y ambas van a ser simétricas, es decir, si aquí está alejado, o bueno, ¿no? Si aquí tengo como referencia este punto de en medio, ¿no? Y me muevo 3 unidades, digamos, o 2 unidades a la izquierda, voy a tener este punto, y si me muevo 2 unidades a la derecha, igual voy a tener el mismo punto para y, ¿no? Entonces siempre va a ser simétrica esta función parabólica, es decir, todos los puntos que están a la izquierda, ¿no? O a la derecha de este mi eje de simetría, ¿no? Van a tener los mismos valores para y, es decir que son simétricas, ¿no? Estas funciones, bueno, acá la dibujé un poco rara, pero en teoría tienen que ser exactamente simétricas, es decir, están a la misma distancia todos los puntos de la función de este mi eje, ¿no? De simetría. Bien, bueno, esa es otra característica de la función, pero que no nos interesa mucho por el momento. Bien, entonces, bueno, hay formas de calcular estos puntos elementales de la función, todos estos, pero bueno, no es necesario hacer la demostración algebraica de cómo conseguir eso, no nos va a importar mucho, y lo que vamos a hacer más bien es simplemente a través de la fórmula analizar precisamente esto, ¿no? Hay una fórmula que se puede deducir de manera algebraica para poder encontrar en primer lugar el vértice, ¿no? Que es lo primero que vamos a analizar, sería el vértice. Bueno, el vértice, ¿no? Sería este punto, y como podrán ver, ¿no? Es un punto en el plano cartesiano, por tanto esto se tiene que representar como un par ordenado. Entonces este par ordenado va a tener una dirección precisa, que son dos coordenadas, ¿no? El vértice tiene coordenada en x, la coordenada en x va a ser la siguiente, x igual menos b entre 2a. Esa va a ser la primera coordenada, y la segunda coordenada en y, ¿no? Va a ser simplemente mi función evaluada precisamente en ese punto. Y bueno, a través de esta función, a través de esta fórmula vamos a obtener precisamente el punto, ya sea mínimo o máximo, ¿no? El vértice o el punto crítico de nuestra función. Bien, luego veamos los otros puntos que no son de interés. Bueno, en este caso serían las intersecciones. Y aquí tendríamos, ¿no? El primero, intersección con el eje de las abscisas o x, ¿no? Para encontrar eso, lo que se tiene que hacer es igualar a 0 la función original, ¿no? Que sería ax cuadrado más bx más c igual 0, ¿no? En este caso habría que proceder tal cual con una función cuadrática, ¿no? Porque recuerden que en el gráfico, ¿no? Van a existir dos valores para x, ¿no? Sí o sí en la parábola, ¿no? Si va a cortar, bueno, a menos que la parábola esté ubicada sobre este punto, ahí no va a haber, ¿no? Cortes de mi función con el eje de las ordenadas, ¿no? Salvo eso, en este caso, ¿no? Cuando va a haber un mínimo,
Lo mismo con un máximo, ¿no? Si el máximo está aquí abajo del eje de las abscisas, entonces no va a cortar en ningún punto, ¿no? No tendría solución esa ecuación cuadrática. Bien, entonces, salvo esos dos casos especiales, tendríamos que emplear esa función para, o mejor dicho, la ecuación cuadrática, resolver y encontrar esos dos puntos donde corte en la función el eje de las abscisas. Bien, y finalmente, ¿no? Con el eje de las ordenadas, oye, lo único que habría que hacer es evaluar la función, o bueno, aquí lo puedo poner resolver la ecuación cuadrática. Y en este otro caso sería evaluar la función en 0, ¿no? Lo que quiere decir que nuestra función cuadrática, ¿no? La tenemos que evaluar cuando x es 0, ¿no? Y como adivinarán, esto es por 0 más bx, perdón, no, esto es 0, ¿no? Por 0 más c. Entonces, esto con esto se va a anular, o bueno, esto y esto se anula, esto es 0, 0. Y el lugar donde va a cruzar mi función, el eje de las ordenadas, va a ser el valor c de la función cuadrática. Bien, entonces hasta aquí un poco la teoría de lo que es... Entonces vamos a hacer lo mismo que el anterior, reemplazar solo la X. Sí, en este caso sí, no, simplemente habría que evaluarla, ¿no? Evaluar y bueno, no es necesario que hagan todo esto, ¿no? Simplemente para saber dónde corta el eje X, o mejor dicho, la función, el eje Y, tienen que fijarse en el valor de C, ¿no? Si se fijan en el valor de C, pues efectivamente ahí van a tener el... no, el valor de la función, ¿no? El valor de Y, cuando corta el eje, precisamente el eje Y, ¿no? Bien, entonces, bueno, trabajemos ahora con ejercicios. Bueno, disculpen. Ahora sí, bien. Bueno, trabajemos primero encontrando, bueno, todos los elementos de nuestra función. Bueno, empecemos con esta función que está en la práctica. Bueno, y descubramos cuáles son todos sus elementos, ¿no? Importantes. Bien, esta sería la función, ¿no? Que queremos analizar. Disculpen. Es un menos 3x cuadrado más 12x más 5. Bien, primero determinemos el tipo de gráfica que va a tener esta función. Va a ser una parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Recuerden, acabamos de definir eso. Hacia abajo, ¿no? Sí. Denme un minuto.
Sí, exactamente. Va a ser una función, ¿no? Una parábola que se va a abrir hacia abajo, ¿no? Va a tener más o menos esta forma. Bien, entonces aquí vamos a tener un vértice. No sé si logran ver eso, pero bueno, va a ser, ¿no? La gráfica va a tener esta forma. Bien, entonces, bueno, ahí podemos analizar ¿no? Todas las propiedades de nuestra función. Bueno, empecemos con hallando el vértice. ¿Qué tendríamos que hacer para hallar el vértice? Tendríamos que resolver primero la ecuación, ¿no? No, para hallar el vértice acabamos de ver que necesitamos otra cosa, algo que nos hemos dado al inicio. Tenemos que determinar las coordenadas. Casi, es algo que hemos hecho un poquito antes de determinar las coordenadas. Bueno, es aplicar, ¿no? La fórmula, ¿no? Si, digamos, queremos saber cuál es el vértice, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Bueno, es una fórmula, ¿no? Que van a tener disponible, así que no se preocupen, ¿no? Y cuando digo cuál es el vértice, me estoy refiriendo, ¿no? A cuál va a ser precisamente este punto, ¿no? Máximo que va a adquirir la función, ¿no? Este punto. Y este punto va a tener determinadas coordenadas. Entonces lo que quiero saber es cuáles son las coordenadas las coordenadas de ese punto. Entonces, bueno, teníamos como primer elemento estas coordenadas, ¿no? Que para x tenía que cumplir con esta fórmula. Es menos 2a. Ahora, reemplazando esto con los valores, ¿qué valores adquiriría la fórmula? O bueno, como bien observó Sharon, lo primero hay que identificar siempre bien cuáles son las constantes de nuestra función, ¿no? Antes que nada, quizás eso valga la pena. Bueno, identifiquemos a qué valor tiene. Menos 3x cuadrada. No, a simplemente es el coeficiente que está multiplicando la x cuadrada. Lo que quiere decir que a es precisamente solo el menos 3. Es decir, solo esta parte es igual a a. No hay que copiar el x, ¿no? Porque estos elementos son las constantes. Las constantes son todo lo que está multiplicando a las x, ¿no? En este caso, incluida x a la 0, ¿no? Que sería aquí x a la 1. O x a la 0, que estaría multiplicando aquí, ¿no? Entonces, simplemente el coeficiente. No la variable, nunca la variable. La variable no va a pertenecer a estas constantes, ¿no? En ningún caso, ni para A, ni para B, ni para C. Son solamente los números, ¿no? Con sus signos. Bien, entonces B, ¿a cuánto equivaldría considerando eso? A 12. Ajá, 12 positivo. Y C, A 5. muy bien, 5. Bien, entonces esos serían los valores de la función. O bueno, los valores de las constantes de la función.
Y bueno, vamos a emplear, ¿no? En primer lugar, para resolver y encontrar el punto crítico de mi función, ¿no? O el vértice. Bien, entonces tengo esto y haciendo los reemplazos sería menos ¿cuánto? Arriba en el numerador. 12. Muy bien. Abajo. 2 por menos 3. Sí, muy bien. Por menos 3. Bueno, ahora quedaría hacer las operaciones correspondientes. Entonces tendría x, ¿no? Que es igual a todo esto. Bueno, voy a ir paso a paso. Sería Bueno, 2. yo ya me perdí. ¿De dónde salió el 2 y el 3? Ah, muy bien. El 2 sale en primer lugar de la fórmula. La fórmula me dice que hay un 2. O sea, esto, la fórmula, ustedes para su examen la van a tener, ¿no? La voy a copiar en la pizarra y ustedes la tienen que trabajar, ¿no? Entonces, este 2 viene de la fórmula. Es decir, bueno, hay un despeje algebraico, ¿no? Para poder encontrar el vértice. Pero bueno, nos hemos saltado eso y nos vamos directamente a la fórmula. Entonces, la fórmula me dice que es menos b entre 2 veces a. ¿No? Hay que pensar que esto es, ¿no? Algo similar a la fórmula cuadrática, bueno, que luego la vamos a emplear para poder resolver el ejercicio. Y no, igual que la fórmula cuadrática, es una fórmula que la tenemos que tomar tal cual viene. Entonces, ese 2 sale de la fórmula, ¿no? Esto es por la fórmula. Y el menos 3 que está acá, ¿no? El que está acá es por a, porque a vale menos 3, ¿no? Entonces lo que hice es simplemente reemplazar este 2 por a, ¿no? Que sería ese valor, ¿no? A. Este también es azul. Bueno, este a, ¿no? Corresponde a este menos 3. Bien, entonces con esos elementos, ¿no? Ya podemos hacer la multiplicación. Y no, recuerden, aquí es una multiplicación en la fórmula. Entonces es 2 por a. Entonces 2 por menos 3, hay que aplicar la regla de los signos, ¿no? Que sería menos 6. Ahora bien, tengo esto, ¿no? Ahora menos dividido entre menos me va a dar ¿cuánto? ¿Es positivo? Sí, positivo. Sí. Entonces sería positivo 12 entre 6 y al final tendría, ¿no? Que esto vale 3. Ah, perdón, 2. ¿No? Ese sería mi punto. O bueno, no mi punto. La primera coordenada de mi punto. Bien. Luego, para encontrar la función o para encontrar el valor de y, lo único que hay que hacer es evaluar la función en este punto, en el que acabamos de encontrar, que sería 2a. Y esto es igual, en nuestro caso, a que y es igual a la función evaluada en 2. Y no, ahora lo único que hay que hacer es evaluar la función en 2, que sería menos 3, ¿no? Por, bueno, como es un 2 positivo, no es necesario abrir paréntesis. O bueno, sí, no es necesario. Es, ¿no? Por 2 al cuadrado, bueno, mejor lo pongo así. Por 2 al cuadrado más 12 por 2, ¿no? Estoy reemplazando todas las x más 5. Bien, ahora haciendo las operaciones, ¿no? Tendría que obtener un determinado resultado, que sería menos 3 por 4, ¿no? Más 24 más 5.
Bueno, esto me da 17. Bien, entonces el par ordenado que corresponde al vértice, en nuestro caso, tiene las coordenadas, no, el vértice tiene las coordenadas 2,17. ¿No? Estas serían las coordenadas del vértice. Y bueno, no importa esto, no lo estamos manejando a escala, pero digamos se vería más o menos, ¿no? Si digamos que por aquí está el 17, ese sería, ¿no?, el punto de mi función, ¿no? 2 y 17. Entonces, bueno, ya empezaríamos a ver un poco cuál es la forma de, bueno, ya sabemos cuál es la forma de la función, pero ahora ya pudiendo ubicarla de manera un poco más precisa en el plano cartesiano. Bien, ahora, bueno, en primer lugar vemos que no, la función está por arriba del eje de las abscisas. Entonces la función sí o sí va a cortar, ¿no?, mi eje de las abscisas. Bueno, entonces ahora lo que haremos es evaluar, bueno, no, posteriormente lo vamos a evaluar. Ahora tenemos que encontrar en qué puntos mi función corta, ¿no?, con el eje de las abscisas. Entonces, intersecciones, ¿no?, intersecciones, y empezamos con el eje de las abscisas, el eje X. Bien, ¿y qué me dice la instrucción para poder encontrar dónde corta el eje de las abscisas mi función? ¿No? Es evaluar o es resolver una ecuación cuadrática, ¿no? Si nosotros, bueno, ya sabemos que va a tener esta forma y va a cortar en 2 puntos la función, ¿no?, a este eje, lo que quiere decir que estaríamos considerando que y vale 0, ¿no? Porque si decimos que donde corta, ¿no?, donde corta aquí, y en ese punto va a valer 0, ¿no? Porque recuerden que aquí está, ¿no?, un gran 0. Y si quiero averiguar en qué punto va a cortar aquí y aquí, digamos, la función, tengo que evaluarla, o mejor dicho, tengo que resolverla para cuando x, o cuando, sí, cuando y, perdón, vale 0. Entonces, por esa razón es que la función se debe igualar a 0. Entonces tendríamos que menos 3x cuadrado más 12x más 5, ¿no?, va a ser igual a 0. Bien, entonces a partir de acá lo que habría que hacerse es un formulario, o bueno, la fórmula les voy a dar de la función cuadrática para que puedan evaluar esta función, ¿no?, y encontrar sus dos raíces. Bien, entonces trabajemos con eso. Y bueno, ya hemos encontrado aquí los valores de mis constantes, ¿no? Es menos 3, 12 y 5. Bien, entonces trabajemos rápidamente para encontrar la solución. Sería x, ¿no?, de nuevo la fórmula cuadrática, x igual b, que en este caso, no, es menos b, ¿no? Sería 12 más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 12 al cuadrado, menos 4 veces a, que sería menos 3, por c, que sería 5. Todo esto dividido entre 2 veces a, ¿no?, que sería 2 por menos 3. Bien, entonces vayamos resolviendo. Esto sería menos 12 más menos. En principio aquí abajo me quedaría menos 6.
habría que calcular 12 al cuadrado, que es 144. Ahora, menos 4 por menos 3, ¿cuánto me va a dar? O sea que aquí también empleamos la fórmula general. Sí, sí, exactamente. Bueno, menos 4 menos 3 es más 12, ¿no? Importante, más 12. 12 por 5, 60. Entonces voy a tener esto más 60. No, ustedes ya creo que conocen bien esto. Ahora simplemente habría que hacer los reemplazos. ¿No? Sería raíz de 204 dividido entre menos 6. ¿No? Esa sería bueno, el resultado parcial. Y ahora sí podemos encontrar los valores de x1 y x2. Entonces, x1, ¿no? Sería menos 12 más raíz de 204 menos 6, ¿no? Entonces, bueno, sería menos 12 más raíz de 204 me sale un número positivo un poco raro, ¿no? Que sería 2 por 28, ¿no? Con dos decimales estaría por demás y habría que colocar aquí abajo el menos 6. Finalmente, ¿no? Hacemos la división, sería x1 igual a menos 0.38, ¿no? Con dos decimales. Entonces ya tendría el primer punto, ¿no? Donde cruza el eje de las abscisas, que sería 0.38, ¿no? Que sería, digamos, más o menos ahí. Entonces esto sería algo muy pegadito, ¿no? Más o menos tendría esa forma. Bien, entonces, bueno, tendría más o menos esa forma mi función, ¿no? Con un vértice ubicado acá en el punto 2,17 y cruzaría aquí en, ¿no? 0.38,0. Esa sería la otra dirección, o bueno, el otro punto, el otro. Bueno, y así más o menos empezaría a verse mi función. Bien, entonces, bueno, ya tengo ese x. Ahora lo que tendría que hacer es evaluar para x2. Y esto sería igual a menos 12 menos raíz de 204, ¿no? Dividido entre 6. Entonces, bueno, realizamos la operación, que en este caso sería menos 26.28 ¿no? Menos 26.28 dividido entre 6. ¿No? Menos dividido entre menos me va a dar más. Entonces esto lo divido entre 6 y voy a tener que es 4.38.
Bien, entonces mi parábola tendría, digamos, otro punto por aquí, que digamos es el punto 438, ¿no? De la función. Entonces, la función se vería más o menos así, ¿no? Y en este punto sería, mejor lo hago con otro color. Este punto sería 4,38,0, ¿no? Esa sería la, punto 38,0. Entonces, ese sería el otro punto de la función, ¿no? El punto de interés, donde la función corta el eje de las abscisas. Bien, finalmente, podemos encontrar aquí para la intersección para el eje Y, ¿no? Que sería evaluar la función en 0. Y ya vimos que ese punto ¿a qué corresponde? ¿A qué valor? Es simplemente una constante, ¿no? ¿Recuerdan? Lo vimos hace unos minutos. Tendríamos que repetir otra vez la misma fórmula, ¿no? Sí, pero directamente podríamos decir que es igual a C, ¿no? Porque sabemos que aquí, si esto vale 0 y esto vale 0, al final solo me va a quedar C, ¿no? Entonces, el valor de C sería S, ¿no? Que sería 5. 5. Ajá, 5. Y este sería, ¿no? El otro punto de interés donde corta. Bueno, O sea que tenemos que hacer las 3 fórmulas, pero con las diferentes letras. ajá, sí, exactamente. Entonces, bueno, veríamos que, ¿no? El eje cortaría aquí, en la dirección 0,5, ¿no? Esa sería la dirección de ese otro punto. Bien, entonces la práctica, ¿no? Básicamente consiste en realizar esos ejercicios, ¿no? Donde ustedes tienen que tratar de encontrar precisamente esos, ¿no? Todos estos elementos de la función cuadrática. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. Entonces, en el del C ya no se hace fórmula, ya no se hace procedimiento, solo se pone el 0,5. Sí, no es necesario hacer procedimientos, simplemente coloquen que esto es igual a 5, ¿no? Que sería en realidad igual a C, y ya, con eso no habría problema, ¿no? Simplemente coloquen esto, ¿no? Que es igual a 5 o a C o estas, ¿no? Estas 4 igualdades. Pueden colocar o solamente 3, no importa. Lo importante es que, ¿no? Vean que esto es igual a 5, ¿no? Pueden hacer el cálculo si quieren, pero bueno, el resultado siempre va a ser igual a C, ¿no? Es como una fórmula también. Entonces, bueno, con eso podrían trabajar esta primera parte, ¿no? De los ejercicios que se refieren a precisamente los problemas que he dejado en la primera parte. Se refiere a hacer diversos ejercicios relacionados con fundamentalmente todas estas fórmulas. Bien, entonces, bueno, nos detenemos unos 5 minutos para luego continuar con la otra parte, que serían ejercicios aplicados. Bien, entonces en 5 minutos regresamos.